comenzaremos a hablar de los hechos más relevantes que trascendieron en la microbiología. En 1676, Anton van Leeuwenhoek es el primero en observar las bacterias o animáculos. En 1668, Francesco Redi fue el primero en refutar la teoría de la generación espontánea en gusanos. En 1796, Edward Jenner desarrolla la primera vacuna contra la viruela humana. En 1845, Miles Joseph descubre un hongo que produce la podredumbre de la patata. En 1847, Ignacio Felipe propone la utilización de antisépticos para evitar la fiebre puerperal. En 1849, John Snow realiza el primer estudio epidemiológico del cólera en Londres. En 1861, Frederick Mletscher descubre el DNA en el esperma de la trucha. En 1876, Robert Koch demuestra que el carbunco o anthrax es causado por Bacillus anthracis. En 1881, Carlos Finlay observa la fiebre amarilla y que ésta es transmitida por mosquitos. En 1882, Robert Koch descubre el Mycobacterium tuberculosis. En 1884 se desarrolló la tinción de grano. En 1885, Louis Pasteur puso a punto una vacuna contra la rabia. En 1886, Escherichia descubre la Escherichia coli. En 1887, Richard Perlt introduce el uso de las placas en la microbiología. En 1889, Bergeric aísla las bacterias fijadoras de nitrógeno de los nódulos presentes en las raíces de leguminosas. En 1890, Sergel estudia las bacterias del azufre y las bacterias nitrificantes. En 1892, Dmitry Ivanovsk demuestra que el mosaico del tabaco es producido por un virus. En 1905, First y Ehrlich demuestran que el Temponema palladium es un agente productor de sífilis. En 1909, Howard Taylor demuestra que la fiebre de las montañas rocosas es transmitida por garrapatas y aisló el microorganismo causante de la enfermedad. Falleció por esta enfermedad. En 1910, Paul Ehrlich descubre el Sarbazan, primer agente químico terapéutico contra la sífilis. En 1911, Francis Peyton descubre el virus que produce sarcomas en pollo. En 1915, Frederick Tourt descubre los virus que infectan las bacterias, bacteriófagos. En 1917, Felix descubre más virus bacteriófagos. En 1923 se publica por primera vez el manual Bergey de microbiología. En 1928, Griffith lleva a cabo el descubrimiento de la transformación bacteriana. Alexander Fleming aísla la penicilina de un cultivo de Penicillium notatum. En 1933, First Cernic desarrolla el microscopio de contraste de fases que permite ver microorganismos vivos. Helmut Ruschka inventa el microscopio electrónico. Año de 1935. Wendell Meredith Stanley consigue cristalizar el virus del mosaico del tabaco, que permaneció activo después de la cristalización. Domag descubre las sulfamidas, el primer agente quimioterapéutico. Año de 1944. Oswald Avery y Colin Maclean McCarthy demuestran que el DNA es el material genético. Año de 1946. Joshua Lederberg y Edward Larry Tatum demuestran la existencia de conjugación en Escherichia coli. Durante el año de 1950, André Michel Wolff estudia el fenómeno de la lisogenia. En el año de 1952, Alfred Hershey
y en trabajo conjunto de Martha Chase demuestran que el DNA era el material genético de algunos virus. Por otra parte, Joshua Lenderberg en el mismo año introduce el concepto de plásmido. Por otra parte, Albert Schweitzer aísla la streptocina de un cultivo de Streptomyces griseus. Su jefe, Selman Waksman, se apodera del descubrimiento y gana el Premio Nobel de Medicina de 1952. 1953. James Watson y Francis Crick consiguen dilucidar la estructura en doble hélice del DNA. Año de 1955. Frank-Coles Jacob y Wallman demuestran la existencia del plásmido F en Escherichia coli. Durante el mismo año, Heinz Ludwig, Frankel Conrad y Roblin Williams demuestran que el RNA era el material genético del virus del mosaico del tabaco. Año de 1961. Nuevamente el científico Frank-Coles Jacob, haciendo aparición en colaboración con Jacques Monod, proporcionan el primer ejemplo de control de la expresión de genes a nivel de la transcripción, modelo del operón. Año de 1973. Bruce Hammer pone a punto un test bacteriano para detectar mutágenos y carcinógenos, llamado el test de Ames. Durante el año de 1977 tenemos tres grandes aportaciones, siendo la primera en trabajo en conjunto con West y Jörg Vogt, que reconocen las archeas como el tercer dominio de los seres vivos. Por otra parte, tenemos Frederick Sanger, que desarrolla el método de los dideoxinucleótidos para la secuenciación del DNA. Y por último, Massam y Walter Hilbert ponen a punto un método químico para la secuenciación del DNA. Durante el año de 1981, Prusiner descubre los priones, agentes causantes de la encefalopatía espongiforme bovina y de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 1984. Robert Gallo y Luc Montagnier llevan a cabo el aislamiento e identificación del virus del SIDA. Kerry Mulls utilizó la TAC polimerasa para llevar a cabo la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Durante el mismo año de 1984, Barry Marshall y Robin Warren demuestran el papel de Helicobacter pylori en la úlcera de estómago. Año de 1991. Clemens y Bullivan descubren Epulopicium fischelsoni, la mayor célula procariota. Durante el año de 1995 se secuencia el genoma de la bacteria Haemophilus influenzae. Año de 1996. Se secuencia el genoma de la bacteria Saccharomyces cerevisiae. Durante el año de 1997 se secuencia el genoma de la bacteria Escherichia coli. Año de 1999 se descubre la bacteria gigante Thiomargarita nomibiensis. Año 2000. El científico Heidelberg y Cole descubren que Vibrio cholerae tiene 2 cromosomas circulares. Año del 2002. Hopgood y Cole realizaron la secuencia del genoma de Streptomyces coelicolor. Durante el año del 2003 aparece en Asia la gripe aviar, producida por el subtipo H5N1 del virus influenza A, que puede transmitirse al hombre. En pleno año del 2004, se secuencia el genoma de la Legionella pneumophila, el microorganismo productor de la enfermedad de los legionarios. Finalmente llegamos a la última fecha en esta línea del tiempo, año 2009. En México aparece un brote de gripe porcina, posteriormente llamado gripe AH1N1. Se descubre el proceso de esporulación de la Mycobacterium. De igual forma, la Bacillus subtilis puede producir 2 esporas en la misma célula madre, y en el mes de agosto del mismo año ocurre la caracterización in vivo e in vitro del virus H1N1. Con el paso de los años, todos estos científicos nos fueron aportando sus descubrimientos, hallazgos y teorías, abriéndonos paso al estudio de microorganismos, pequeños seres vivos visibles solo a través de un microscopio, pero no menos importantes. Gracias a la microbiología, se permitió comprobar los principios de la biología, así como explorar
una mayor comprensión acerca de la patogenia, convirtiéndose así en una de las ramas esenciales para la medicina y otras ciencias. Lo que comenzó con una observación de telas nos abrió el camino para encontrar respuesta a miles de preguntas. Hoy en día son la base de esta ciencia.